6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. En esta segunda edición seguimos con nuestro concurso en marcha y hay que dar saludos a alguna gente que nos llama, por ejemplo desde Chile, Jaime Alejandro Vázquez, Frances López desde Andorra, Vicente Ramonet desde Nueva York, Fabián González desde Manila, y las gracias a toda la gente que desde cualquier parte de nuestro país nos escucha y nos llama para darnos ánimos o sugerirnos algunos temas. En esta segunda hora vamos a hablar de fantasmas, presentaros algunos grupos que andan por España y hablaros de un pueblo mágico desconocido, Corbera. Nos iremos también hasta él. Insistimos, si queréis participar en el concurso, hay un teléfono gratuito 900-137-137. Y esta sintonía nos indica que entramos en un tiempo en el que vamos a hablar de lugares encantados y de misterios con testimonios de primera mano de la gente que los protagoniza. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches de nuevo, buenas noches a toda la familia de No habíamos saludado, tenemos un montón de gente aquí que ha venido a vernos, bueno, no a nosotros, habían venido a ver a Anthony Blake y se han tenido que conformar con vernos a nosotros. Gracias por estar ahí, siento el cambio, a lo mejor la semana que viene, si viene, volvéis si queréis, ¿vale? Gente venida desde Egipto también, salam aleikum, habibi. Fran, ¿dónde nos llevas hoy? Bueno, pues al lado ignorado de la realidad, ¿no? Hablábamos de casas encantadas, hablábamos de fantasmas. Recientemente estaba en Sevilla y de Sevilla me he traído un caso desconcertante, de los que te rompen la lógica y de los que ponen en jaque el concepto de muerte que tenemos en Occidente, ¿no? Y no hace mucha falta ir a lugares misteriosos, antiguos, sino que el misterio puede aparecer, por suerte o por desgracia, en cualquier sitio. Imagínate, estás en tu casa tranquilamente, se lo digo a cualquiera de los que están aquí, alguien que ha venido desde Segovia a vernos, que en su casa empiezan a pasar cosas, a escucharse ruidos. Sí, hombre, el caso que traemos hoy es el de una familia como cualquier otra, quizás como la de cualquiera de nuestros oyentes, que de la noche a la mañana se convierte en testigo de lo imposible. Y eso que llamamos imposible no dejan de ser sino el lado más duro y más insólito del mundo del más allá. ¿Podemos decir el lugar concreto? Podemos decir que es un chalet, un adosado de 2 plantas que está en Montequinto, en Sevilla, y podemos decir que su testigo se llama Mari Carmen. Hasta ahí podemos leer porque prefiero guardar el anonimato, ¿no? Y ella y su marido Pedro y sus 3 hijos han sido testigos de la aparición de figuras antropomorfas que surgen y se desvanecen de improviso, atravesando puertas, atravesando paredes, que parecen deslizarse como suspendidos en el aire, que se muestran durante una serie de años de forma intermitente o arbitraria o con fecha fija. Apariciones que siempre van precedidas de lo que llamamos silencio neutro, es decir, como si todo lo que hubiese alrededor, incluso la naturaleza, cuando se produce en el exterior, se acallase, estuviese muerta. Qué curioso que pasa eso, ¿verdad? Fenómenos que no tienen explicación y que muchos de lo que, o lejos de lo que muchos piensan, se produce a cualquier hora del día. Por ejemplo, a las 3 de la tarde, pero si quieres la escuchamos a ella. Vamos a escucharlo. No sé, me puse a leer y por delante de lo que es la puerta del salón se paseó una figura, pero era como una persona muy delgada, muy alta y como encorvada. Se cruzó la puerta de un lado, luego para la otra, y ya cuando yo quise ser valiente, porque claro, eso te deja paralizado a las 3 de la tarde, en un mes de agosto. Abrí la puerta y allí no había nada. Y era para mí iba como con una capucha. Y iba como cuando tú vas como suspendido, que no vas andando, sino que vas como a ras del suelo, así, ¿no? Y vas así, y encorvado. Y yo lo veía encorvado, pero muy alto y muy encorvado. Testigos fiables que no buscan protagonismo, que no quieren nada y de repente se encuentran con esto, ¿no? Que se encuentran con algo que no tiene explicación y que de la noche a la mañana, como te decía, rompen su armonía y que ponen en jaque absolutamente todo. Déjame te pregunto, ¿habían hecho prácticas extrañas, Ninguna. Ouija como otras veces? Ninguna. ¿Habían tratado de comunicar absolutamente nada, ningún tipo de relación con el mundo del misterio, ningún tipo de relación con experiencias de transcomunicación, como ouijas, psicofonías, ningún tipo de edificación ubicada en un lugar marcado, cementerios, por lugares sagrados como templos o cementerios, absolutamente nada.
experiencias sin explicación que dentro de la psicología y de la psiquiatría que están ahí y que incluso afectan dentro del campo físico. Si quieres la escuchamos. Comenzó con una visión de un monje casi enlutado que se enfrentaba a ellos, y a partir de aquel día lo imposible se instauró en ese chalet adosado de Montequinto. Vamos con ello. Pero fueron cosas seguidas unas de otras ya. Ya se movían los muebles, una casa nueva, ya fue cuando yo me sonaba el timbre, que yo era un jardín, o sea, con cancela antes de llegar a la puerta, me tocaba el timbre de la puerta. Ya se me movían los pestillos, porque yo tenía una cancelita en la escalera porque tenía una niña de 8 meses. Y así todo. Se me caían porque yo tenía una habitación así dedicada para mis libros de estos temas, ¿no? Levantarme por la mañana y están todos los postes en el suelo, todo patas arriba. ¿Te imaginas? Levantarte y encontrarte todo así. Sus ojos reflejaban miedo, ¿no? Y yo creo que si hacemos un ejercicio de empatía y nos ponemos en su lugar, tiene que ser terrible, ¿no? Como que de la noche a la mañana, o sea, sin una causa aparente ni un porqué, empiezan a ocurrir cosas que rompen la lógica y la razón, que rompen nuestro concepto de realidad. Algo invisible, etéreo, se queda instalado en tu hogar y empieza a ser presenciado por tu familia. Y empiezas a... No lo veía solamente ella, sino que también... Lo empezaba a vivir toda la familia y ahora lo escucharemos. Primero su marido, Pedro. Vamos, si quieres lo escuchamos. ¿Cómo empezaron las experiencias junto a su marido? Vamos con ello. Un día, mi marido era marino mercante y era un bebé negro. Y yo empecé de madrugada que yo quería moverme y yo quería... No podía. O sea, y yo quería decirle su nombre, llamarlo por su nombre, que se llama Pedro, y lo que salía era una borronca. Fue horroroso. Y en los pies de la cama eran como dos figuras, pero así. Una y dos. Una más alta y otra más baja. Pues eso sí me duró bastante tiempo en la casa. No era el testimonio del marido, todavía sigue hablando ella, ¿no? Lo contaba ella, Ya. lo contaba ella. Ya. Estaba en la cama. En México, esta experiencia de parálisis de sueño, que nada tiene que ver con las alucinaciones hipnogónicas o hipnopómicas, muy clasificadas y que todos tenemos, todos sufrimos a la hora de irnos a dormir o a la hora de despertarnos, como te decía, como lo llaman en México, le saltaba el muerto. Se quedaba paralizada y veía dos sombras estáticas frente a ella, que ella se quedaba completamente paralizada y una voz masculina salía de su garganta intentando llamar a su marido. Su marido y sus hijas empezaban a vivir fenómenos terribles, completamente extraños, movimientos de objetos como por manos invisibles, encendido y apagado de luces, la casuística clásica y tópica en estos casos. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. El misterio continúa. Tremendo vivir esta situación en la casa, ¿eh? Sombras que se habían instalado en este chalet de Montequinto, sombras que, como te decía, empezaron a provocar que el resto de la familia fueran testigo de lo insólito, de lo inexplicable. Si quieres la escuchamos a Mari Carmen. Escuchamos ese testimonio otra vez. Estoy en la cocina y veo una sombra que pasa por el pasillo por el lado mía y sale por la puerta del piso. Claro, yo me asomé y digo, a ver si está mi hija la pequeña aquí. En el piso no había nadie, estaba yo sola. Eso es lo primero, en ese piso nuevo que vivo. Atravesó completamente, pero yo no sentí miedo. Atravesó el piso de punta a punta. Y ahora, el día de Reyes del año pasado, pues yo le puse a mi nieta en la última habitación, le monté sus reyes. Entonces vino mi hija con el marido y la niña a las 12 de la mañana y empezamos a buscar a los reyes. Bueno, vamos a ver dónde están los reyes. Siempre ellos a la espalda mía, porque se supone que íbamos buscando la sorpresa, ¿no? Y cuando está la puerta ahí, y aquí hay otra puerta. Y me paro en esta habitación, digo, bueno, Miriam, pues ya la que queda es la última. Empezó aquella puerta a temblar, te estoy hablando de las 12 de la mañana, a temblar, que ahí sí ya sentí yo miedo, porque ya dije, ya esto no es normal.
aquello me tiraba, porque son paredes de pladur, aquello temblaba, que ya el marido de mi hija ya se quedó que no bloqueado totalmente, ese ya no andaba ni para adelante ni para atrás, ese se quedó parado. Ni para adelante ni para atrás. También. Ni para adelante ni para atrás. Es muy curioso porque, fíjate, acabamos de escuchar el relato de la visión de sombras, de seres frente a la cama y de ese monje enlutado. Y describe lo que dentro de la parapsicología los expertos llamarían aparición de espectro. Saben los oyentes, y si no, se lo aclaramos, que hay dos tipos de visiones dentro de este mundo de lo paranormal. Están los etiquetados como espectros y luego los etiquetados como fantasmas. Dentro del mundo de los espectros serían esa serie de visiones de monjes, de figuras antropomorfas, en algunos casos sombrías, oscuras, en otros resplandecientes, luminescentes, que siempre hacen un mismo recorrido y que mantienen el mismo comportamiento, siempre ignorando al testigo. Es decir, como si se tratara de una especie de película que se repite una y otra vez a lo largo del tiempo y que es observada y constatada por testigos que nada tienen en Sin común. interactuar con los testigos. Exacto. En cambio, el fantasma interactúa. El fantasma provoca efectos físicos en el lugar, de los cuales se deja una huella, y además, en algunos casos hay un mensaje relacionado con el pasado, con el presente o con el futuro. Hay casos muy parecidos en el resto de España y algunos de ellos los hemos tocado aquí en Espacio en Blanco, en la sección de Casas Encantadas y Fantasmas. Agosto de 1977, la anciana fantasma de Gavia la Grande. Hoy, en aquel edificio que tenía un pozo y un patio donde vivía el pintor Enrique Fernández, decía verse la anciana recorriendo siempre las mismas partes de esa casa que hoy, bueno, ha desaparecido y hay un moderno bloque de viviendas. Un caso que investigaron Fernando Jiménez del Oso y Joaquín Gómez Burón, y en el que llegaron a constatar psicofónicamente gritos y lamentos de origen desconocido en el mismo lugar donde una anciana que moraba en esa vivienda se suicidó. Dama Blanca de la Cañada, febrero de 1995, Miguel Ángel Portillo, vigilante de seguridad en la estación de la Cañada, veía una dama blanca que además dejaba una inscripción, una estrella de David en el suelo, y lo escuchábamos en Espacio en Blanco. Diputación de Granada, el espectro que vio Juan Burgos, director del Grupo Omega, en 1989, calle Mesones, lo que era la antigua Diputación de Granada, hoy Servicio Catastral, y ese retrato robot que publicó El Ideal, del supuestamente último padre de la Iglesia de la Magdalena, templo que se ubicaba donde estaba el edificio institucional. Museo Ayusuf de Cáceres, al que dentro de muy poco iremos, donde Ángel de la Torre y visitantes esporádicos a ese museo han podido comprobar la aparición y el deambular de una dama ataviada con ropajes musulmanes, deambulando por diferentes partes, concretamente la cripta, un lugar donde ocurrieron sucesos que ya desarrollaremos más adelante. Incluso un caso excepcional que a mí todavía me sobrecoge porque me tocó vivir situaciones que a día de hoy no tienen explicación, como es el de la enlutada de Parla, en febrero del 2002, en la calle del Olvido, en la localidad madrileña, donde Rosario Pérez y Juan Santiago, junto a sus hijos, como esta familia, como la familia de Mari Carmen, podían ver a esos seres enlutados, esas sombras, deambular por diferentes partes del domicilio. Durante 3 meses ellos además no comentaron ninguna de sus experiencias hasta que, bueno, confesaron, se sincerizaron y empezó a ocurrir lo insólito. Te traigo un último corte. Sí, espera un segundo, preguntarte, el fenómeno parece que es objetivo. ¿Hay alguna explicación? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué son? ¿Espíritus? ¿Gente que viene del más allá? ¿Qué es esto que está ocurriendo? ¿Son alucinaciones de los testigos? ¿Lo ve demasiada gente? Bueno, las teorías al respecto son las que se manejan también en las Casas Encantadas, en estos encuentros, desechando el error visual, el trastorno mental, el fraude, ya sea publicitario, económico, protagonista. Lo que está claro es que son personas que viven una experiencia que les deja una honda huella. Explicación u origen es un enigma. Podemos hablar de ese mundo invisible o paralelo que convive con nosotros y que no podemos tocar, pesar y medir, pero que parece que acompañar al hombre desde que tiene noticias de su existencia, desde que el hombre es hombre, y que ha quedado reflejado en la mitología y en la religión de todas las culturas. Podemos hablar del inframundo maya, podemos hablar del libro de los muertos egipcio, podemos hablar de los oráculos latinos.
podemos hablar de una trascendencia. Sí es verdad que hay una clasificación que hizo Tiller en su libro Apariciones, que era la Sociedad Psíquica de Londres, que clasificaba las apariciones de 3 tipos. La primera, siempre tenían lugar en un lugar, estaban asociadas al lugar, con lo cual podríamos hablar de esa memoria dinámica, la teoría de la impregnación que estipuló Myers, investigador de la Sociedad Psíquica a principios de siglo, es decir, la energía de un acto luctuoso, un homicidio, queda condensada y atrapada en el lugar y se repite como un bucle, y hay diferentes personas que lo pueden ver. Tiller hablaba también de apariciones que se han desarrollado tras la muerte de una persona, con lo cual podríamos estar hablando de una trascendencia muy concreta del ser humano. Y luego habría una tercera versión que vendría a hablar de personas que ven esos fenómenos y viven esos fenómenos y entran en contacto con esos fenómenos en situaciones dramáticas o de un estrés muy fuerte. Lo cierto es que están ahí y que ponen en jaque a todo. Había un testimonio más, ¿no? Sí, muchas veces visitantes o amigos esporádicos a estos lugares viven también lo insólito. Y esto también le pasó a Mari Carmen. Un amigo incrédulo llegó a su casa pidiéndole que quería vivir lo imposible y lo vivió. Vino mi marido con un compañero, estaba el barco aquí en Sevilla y vino a casa. Y entonces pues empezaron a hablar de esos temas. Y este muchacho le decía a mi marido que él no creía en nada de eso. Dice, yo no creo en nada de esas cosas. En nada, ni en maya, ni en brujo, ni en fantasma, ni en nada. Y de momento, el chinero mío de la cocina, reventaron todo lo que había dentro, reventó. Todo. Empezó a estallar una por una, de arriba, abajo, estalló todo. Eso es para no creer en ello, ¿no? No es la primera vez que ocurre también una situación así. Hay un gran caso que te gusta, que es el del baúl del monje. A mí me encanta ese lugar y ese caso. En la calle Marqués del Monasterio número 11, aquí en la capital, en la Villa y Corte, en Madrid, donde Noel y Ángel, que eran sus propietarios, bueno, pues acudían a determinadas horas con amigos para que vivieran lo imposible. Y ocurría, desde vasos con agua que tenían para la humedad, era un anticuario, lo pueden escuchar en los podcasts de la página web de Espacio en Blanco de Radio Nacional. Ellos dejaban pequeños vasos con agua que salían disparados ante la atónita mirada de quien lo contemplaba, o incluso visitantes, clientes que entraban en el baúl del monje, en ese anticuario, y salían presas como alma que lleva el diablo, porque veían cómo se encendían velas como las que tenemos encima de la mesa. Se encendían solas. Y además objetos que caían desde arriba, lágrimas. Materializaciones. Lágrimas, perlas de una lámpara de repente caían en monedas antiguas. Qué curioso. Qué tremendo este mundo y qué pocas explicaciones tenemos, ¿eh? Ninguna. Hay muchas sensaciones, pero pocas respuestas. Ya, déjame que tratemos de dar una definición de qué es un fantasma. Curioso es que existen, que están ahí, que son objeto de investigación, que se me manifiestan y vamos a estar detrás de ellos, ¿verdad, Fran? Y nos toca contar que hay otra realidad, aunque sea ignorada, que convive con nosotros. Y que se preparen nuestros oyentes dentro de poco. Si estuvimos en la casa de las caras de Belmez, uno de los programas más descargados de la historia de la radio, en todos los podcasts, en iVoox, en montones de lugares, en iTunes, aquí en nuestra propia casa, en Radio Nacional de España, en nuestra página, que se preparen. Hay otros lugares que vamos a volver a ir al misterio y hay un plan, vamos a ir a un país, no podemos todavía desvelarlo, a hacer lo que nadie ha hecho, desde ese lugar, uno de los lugares más mágicos del planeta, llevarles a nuestros oyentes para que lo puedan sentir en primera persona, ¿verdad? De eso se trata. Iremos a Extremadura, iremos al Museo Al-Yusuf y intentaremos saber qué es lo que ocurre y intentaremos mostrarle a los oyentes, bueno, pues diferentes pruebas que haremos para atrapar eso que tantas veces se muestra esquivo, pero que está ahí conviviendo con nosotros. Y tengo muchas ganas de ver cómo se encienden las velas solas. Seguro. Un placer. Fran, nos vemos prontito. ...3 y 27, 2 y 27, seguimos adelante en directo aquí en Radio Nacional de España. Todavía hay posibilidad de que concurséis, tenemos 5 premios para regalar entre la gente que nos quiera llamar o participar con nosotros. 900, 137, 137, parece que nos hemos quedado con un poco de miedo. Hay pueblos mágicos, queremos presentaros uno. Detrás de esa introducción, nuestro siguiente invitado nos cuenta un lugar que queremos conocer dentro de poco. Atentos.
Y hasta Barcelona nos vamos para hablar con nuestro siguiente invitado, que nos va a desvelar algunos datos de este pueblo misterioso, Miguel Ángel Segura. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Eres investigador? ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a esto del misterio? Bueno, pues llevo desde el año 2003. Me inicié en esto pues casi de casualidad, acudiendo a una alerta OVNI, y poco a poco pues me interesé por la parte más dura del misterio, que son pues los fenómenos paranormales, psicofonías, casas encantadas y demás. Y bueno, pues día a día trabajando y con una ilusión tremenda pues por intentar pues aportar un poquito de luz a toda esa oscuridad, ¿no? A todo ese mundo desconocido. Ya. Te dedicas profesionalmente a otra cosa, ¿no? Sí. Bien. Te interesa, dices, la parte más dura. Tienes psicofonías curiosas que hemos podido escuchar, ¿no? ¿Llevas mucho equipo para tratar de conseguir toda esa serie de cosas? Bueno, yo creo que para hacer lo que es la investigación de campo, personalmente lo que llevo son equipos sencillos, a poder ser que los micrófonos sean de poca sensibilidad, más que nada porque si usamos micrófonos demasiado sensibles, a lo mejor podemos captar alguna voz que venga de alguna persona que está distante y que nosotros no escuchamos. Por eso me gusta llevar lo que es investigación de campo, micrófonos bastante sensibles y aparatos sencillos. Ya. ¿La experiencia que más te ha llamado la atención de las que hayas investigado hasta ahora? El lugar que más me ha impactado de todo, sin duda, ha sido el Hospital del Tórax. Eso ha sido un lugar impresionante que, bueno, yo acudí allí buscando la leyenda, comprobar que todo lo que se comentaba era leyenda, porque lo tengo muy cerca de casa. Sí. Y bueno, me encontré con sucesos impresionantes que hasta ese día jamás había vivido, y psicofonías pues de una calidad tremenda que me sorprendieron muchísimo. Nos contarás en otro momento esa experiencia, si te parece, ¿vale? De acuerdo. Ahora nos vamos a Corbera. Decíamos en esa introducción que hemos preparado que había pueblos famosos en España como Belchite, que tuvieron protagonismo durante la Guerra Civil, y otro de ellos, desconocido, es Corbera. ¿Dónde está situado? Tú has investigado ese lugar, ¿verdad? Sí, Corbera está ubicado en la provincia de Tarragona, concretamente en la comarca de Terra Alta. Y bueno, es un pueblo muy similar a Belchite porque también tenemos el pueblo nuevo y justamente al lado tenemos el pueblo viejo. Y ¿Abandonado? Sí, abandonado. Es que es prácticamente igual porque pasas por sus calles y bueno, se refleja la guerra, el horror, la muerte. Ves cómo están las casas medio derruidas, algunas derruidas enteras de los bombardeos que allí se produjeron. Y bueno, es un lugar que la verdad impresiona bastante. Miguel Ángel, disculpa, ¿lo dejaron así, como quizá pasó con Belchite, un monumento a la guerra? ¿Lo dejaron así? ¿No lo han destruido? ¿No lo han reconstruido? Bueno, lo único que han hecho ha sido que los edificios que estaban en muy mal estado los han derruido del todo por seguridad, lógicamente. Uh-huh. Y hay algo muy curioso, y es que allí, aparte de que es un lugar de interés histórico, lo ha dicho así el Parlamento de Cataluña, lo declaró así, pues han creado lo que es el abecedario de la libertad, y es que cada calle ha adoptado, en vez de un nombre, una letra, y diferentes artistas han dejado allí su huella. Por ejemplo, en la Plaza del Pueblo vemos una T gigante de piedra con la palabra terror inscrita. Ya, qué curioso. El lugar ya traía historia de antiguo lugar de templarios, ¿verdad? Sí, el lugar tiene muchísima historia. Incluso, bueno, se documenta del año 1153, que fue en el año que el castillo de Miravet pasa a parte de los templarios por Berenguer IV. Posteriormente, pues bueno, este lugar siempre ha sido un lugar estratégicamente codiciado en muchos enfrentamientos bélicos. Tenemos, por ejemplo, en la guerra contra Juan II en el año 1463, Pérez de Urrea, arzobispo de Tarragona, que utilizó para el combate a Corbera, pues bueno, como centro defensivo de otros poblados. Incluso en la guerra de sucesiones del Segador también ha sido un lugar pues marcado por la tragedia, por la guerra. Pero sin duda lo más duro y lo más fuerte que ha visto este pueblo de Corbera ha sido en la Guerra Civil Española, en la batalla del Ebro, en esos trágicos 115 días pues de batalla interrumpida, donde no se sabe la cifra exacta de personas que fallecieron, pero si en Belchite en 14 días se habla de entre 2.000 o 6.000 personas, aquí que fueron 115 días, pues imaginamos que las cifras serán bastante más elevadas. No sé, Miguel Ángel, si podemos situar un poco más concretamente el pueblo de Corbera. ¿Cerca de dónde? ¿Cómo se llega a él? Sí, el acceso es bastante fácil porque está en la propia Nacional. Una vez que nos adentramos en la Nacional, pasamos diferentes pueblos. Está cerca del río Sec, de Sierra de Cabals, de Sierra de Fatarella.
y justamente, pues como digo, en la misma Nacional, a la derecha... Cuando hables de Nacional, ¿a qué te refieres? ¿Carretera Nacional? Sí, la Carretera Nacional. 2, la que va de Madrid a Barcelona, no sé a cuál te refieres. Sí, la que va de Barcelona a Castellón. A Barcelona a Castellón, sí. Pues justamente tenemos el pueblo atraviesa, la Nacional atraviesa por el pueblo nuevo, y justo a la derecha tenemos ya lo que es el antiguo pueblo, que está sobre un montículo. Ya. ¿Y vosotros habéis ido allí a investigar? Sí, hemos estado allí investigando en varias ocasiones, y bueno, la verdad es que al principio nos encontramos con psicofonía solamente, no presenciamos ningún tipo de fenómeno extraño, ni anomalías en los aparatos, nada que se saliese de lo normal, aparte de unas cuantas psicofonías. Pero la última vez que estuvimos, hace unas semanas, que acudimos con un programa de televisión de una cadena nacional que quiso venir con nosotros, nos encontramos algo muy curioso, y es que aparte de psicofonías, que ese día solamente registramos 2 o 3, y la verdad es que eran bastante dudosas, sí que nos encontramos con una cosa bastante extraña, y es que durante una sesión de Ouija llega un momento que, bueno, la supuesta entidad que decía manifestarse en el tablero nos dice que dejemos de grabar, que quitemos las cámaras, incluso las personas que venían de televisión apagan la antorcha de la cámara y graban disimuladamente. Y a partir de ese momento lo que ocurre es que, por ejemplo, la grabadora que llevaba Fran Recio, que la tenía colocada con un trípode cerca donde estábamos nosotros, que estaba grabando continuamente, pues en ese momento que la sesión de Ouija nos dicen que dejemos de grabar, la grabadora, no sabemos si casualidad o no, deja de grabar automáticamente sola. Y a partir de ese momento pues ya empiezan a suceder una serie de fallos en los aparatos, en cámaras fotográficas que llevaban los compañeros Isaac Godoy y Alberto Carmona, incluso en la propia cámara de grabación que llevaban los de la televisión. Empieza, según comentaba el cámara, el obturador se le quedó abierto, grababa en automático, no podía solucionar el problema, y con la cámara que llevaba el otro compañero, el reportero, pues intentó grabar, pero también le dio bastantes fallos. ¿A qué crees que era debido? ¿Una manifestación de alguna entidad extraña? Pues no lo sé, pero es bastante curioso que ocurra esto en este tipo de lugares. Y lo que ya te deja mosqueado, entre comillas, no es que todo empiece a ocurrir a raíz de que la sesión de Ouija nos diga que no sigamos grabando. Eso me llama mucho la atención. Ya. Habéis grabado también, dice, psicofonías. Ocurre como en Belchite que no solamente se escuchan voces, sino incluso el sonido de la guerra. Aviones que sueltan bombas, aviones haciendo picados. Bueno, las que yo he registrado, una que se escucha un sonido similar a lo que es un avión sobrevolando la zona. Nosotros en ese momento ni escuchamos ese sonido, ni vimos ningún avión sobrevolando la zona. Y luego una voz que interpretamos que dice, agáchate. Y también hay otra bastante curiosa, bueno, un par de ellas muy curiosas. Una que parece decir asesino, una voz mayor, de mujer, en tono cantarino. Y luego otra que se escucha como un lamento, como si abatiesen a alguien y cayese desplomado. Ya. Hablabas de que se habían hecho un abecedario en ese pueblo y que en la plaza había la T de terror. ¿Hay algún lugar que os llame la atención y que sea un poco el centro, el núcleo de misterios cuando vais a investigar? Pues para mí el lugar clave en el pueblo de Corbera es casualmente la iglesia del pueblo, el único lugar que está reformado. Y es muy curioso porque ahí es donde hemos captado las psicofonías más impactantes. Cuando dices reformado, ¿se da misa todavía? No, no se da misa, pero está lo que es la plaza, está todo el suelo reformado, hay bancos, farolas, es decir, que está todo para que la gente del pueblo pueda subir allí a dar una vuelta, sentarse. Y es muy curioso porque entrevistamos al señor Blanche, un vecino del pueblo que vive detrás de la iglesia, y nos comentó que en ese lugar, cuando hicieron las obras, encontraron multitud de enterramiento de huesos, y es que había un cementerio medieval que todo el mundo desconocía. Y es curioso porque ahí es donde hemos captado lo más interesante. Ya. ¿Recomiendas ir a visitar el lugar? Sí, sin duda lo recomiendo, porque aparte de que es un lugar que es muy parecido a Belchite, contemplar ese abecedario de la libertad, pues no sé, es bastante interesante ver cómo se han preocupado por intentar dejar ahí la huella de que esto que ocurrió durante la guerra civil pues no se tiene que volver a repetir. Ojalá así sea. ¿Uno es bien recibido por los vecinos o pasa con algunos otros lugares que te reciben con malas caras? No, nosotros las veces que hemos estado por allí, los vecinos encantados, hemos entrevistado a varias personas y todo el mundo es muy amable con nosotros. En los bares que hemos estado comiendo por allí, lo mismo, no sé, la gente era bastante amable y simpática. El misterio de Corbera, en la Nacional de Barcelona-Castellón, en Tarragona, un lugar también
plagado de misterios que estamos dando a conocer hoy. 2 minutos nos quedan y avánzanos el Hospital del Toras, ese lugar que tanto te ha llamado la atención, con la intención de volver a hacerlo con más intensidad y profundidad en otro momento. Está cerca de tu casa, dices, ¿no? Sí, lo tengo prácticamente 5 minutos en coche y bueno, es un lugar que... ¿Dónde está situado? Está en Tarrasa. Tarrasa. Sí, en la carretera que va para Matadepera, que es un pueblo que está colindando con Tarrasa. Uh-huh. Y bueno, es un lugar impresionante porque es gigantesco, son 66.000 metros cuadrados. ¿66.000 metros cuadrados? Sí. ¿Está abandonado? Está abandonado, pero fíjate qué curioso que tiene una pequeña zona en el ala oeste de la planta 1 y 2, que será un 5% de lo que es el hospital, donde hay una residencia de disminuidos psíquicos profundos. Sí. Y actualmente se está construyendo ahí, de hecho ya se han rodado muchísimas películas, el Parque Audiovisual de Cataluña. Se han grabado incluso programas de televisión en nacional, hay filmotecas, platós por los alrededores, y lo que es dentro del edificio actualmente, en la planta número 3 hay un inmenso restaurante que también está abierto, pero lo que es el resto del hospital por el interior está completamente abandonado. Qué curioso. ¿No se haría ahí Los Otros, la película de Los Otros? Sí, Los Otros, no te lo sabría decir ahora mismo, Los Sin Nombre seguro. Los Sin Nombre. Sí, Ouija también, la de Rec 2 también se ha grabado ahí. Sí. Bastantes películas de terror, de terror y de otros géneros. Ya. Hablando con algunos miembros de Los Sin Nombre, comentaban que había la presencia de una extraña monja que aparecía en el hospital. ¿Habéis tenido encuentros con ella? Bueno, eso de la monja es bastante curioso y hay personas que sí que aseguran que han visto a una monja deambular por el hospital. Quizá leyenda, quizá realidad, no lo sé. Lo que yo siempre digo es que después de 4 años investigando ese lugar, si algo puedo decir es que si existe algún lugar donde lo imposible se pueda plasmar en realidad, eso sin duda es en el Hospital del Tórax. Sí. Sí. Lo de la historia de la monja nos lo contaban de primera persona. Fíjate si era, te hago el comentario, que mucha gente del equipo pensaba que era una extra, una de las personas que la habían maquillado, que estaba por allí perdida en una planta diferente a la que estaban grabando, y cuando preguntaron y comprobaron que no era nadie, se dieron cuenta de que la leyenda, supuesta leyenda de la monja, parecía más cierta de lo que uno creía. Tremendo. Es impresionante. Aquí en el Hospital del Tórax, en muchas de las películas que han grabado han sufrido cosas extrañas los actores, incluso recuerdo una película que se llama Mundo Perro, que tuvieron que volver a grabar después de haber realizado las escenas allí, porque todo lo que habían registrado con las cámaras había desaparecido de la grabación. Incluso la chica que se encargaba de editar la película pensó que le estaban gastando una broma al principio. Solo un avance. Os hemos presentado ese pueblo Corbera, ese pueblo misterioso, y solo un avance del Hospital del Tórax. Volveremos para que Miguel Ángel Segura nos dé más datos de todo ello y sobre todo la historia de esa monja. Si los oyentes quieren más datos de todo este asunto, ¿pueden consultar tu página web? Sí, en la página web hospitaldeltoras.com. Y ¿Lo has llamado así, Hospital del Tórax? Sí, lo he llamado así porque como ha causado tanto interés a la gente, pues bueno, me creé la página web. Ajá. Y también pues en unos días sale un libro que explico esos 4 años de investigación histórica, documental y investigación de campo. Ya nos haremos eco de él. Miguel Ángel, gracias. Hospitaldeltoras.com es la página. Iremos de tu mano a que nos cuentes algunos de los misterios, ¿vale? Gracias a vosotros. Fuerte abrazo, nos vemos pronto. Enigmas, misterio, imaginación. Espacio en blanco. ¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Déjele marchar. No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto? Sí. Usted no lo entiende. Se le acaba el tiempo, por favor. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? ¿La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado? En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie. Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos? Sois una rara especie. No como otras.
te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas. Déjele que se vaya, por favor. En el Espacio en Blanco tienen cabida todos los grupos que por España están investigando, trabajando para divulgar todo este mundo del misterio. Francisco Canela, nuestro siguiente invitado, que nos va a hablar de misterios en la noche. Buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, un cordial saludo para ti y para los componentes del equipo. Muchas gracias. Quisiera saludar también a todo el público y a los oyentes. Te lo agradecemos. Estuvimos juntos en Málaga. Sí. Fue este verano pasado. Sí. Que el Espacio en Blanco se realizaba allí en directo. ¿Tú has preparado una página web que se llama Misterios en la Noche? Sí. Tengo varios temas y lo he ido recopilando. Y los tienes ahí para que se puedan consultar, ¿no? ¿Desde cuándo, Francisco, llevas tú metido en esto del misterio? Pues a mí el misterio me gusta desde niño. Desde niño veía la tele al querido profesor Jiménez del Oso y me quedaba... Como todos, nubilado con él, ¿verdad? Nubilado con él. Y de un tiempo para acá, pues me dedico a la investigación como aficionado. Con los ahorros, pues me compré aparatos correspondientes a medida de que podía el bolsillo y hasta ahora. Ya. ¿Estás nervioso por estar en el programa? Pues es la primera vez que me siento aquí, sí, un poquito, sí. Bueno, pues tranquilo que estás en casa. ¿Habéis investigado en vuestra página? Bueno, antes de nada, ¿qué es Misterios en la Noche? ¿Sois un grupo o sois una...? Somos un grupo de 5 personas. Sí. Amigos que os habéis reunido en torno al misterio, ¿no? Sí. Pues unos se dedican a investigar y otros del equipo técnico a pasar las cintas, en fin, a recopilar los datos para ponerlos en la página. Pero todos somos del grupo, 5. Ya. ¿Lleváis mucho tiempo? Pues este grupo se formó el verano pasado. Sí. Estamos en la red desde junio, desde septiembre de 2009 estamos en la red, pero investigando llevamos más tiempo. Ya. Algo muy curioso que de repente cuando se abre esa página web se ve es un búho, ¿verdad? Sí, ese es el logotipo que hemos querido incluirlo ahí porque los búhos actúan de noche, como todos sabemos. Y como vosotros. Como vosotros. Dime una cosa. ¿Misterios en la Noche es una página web o pretende ser algo más? ¿Pretende ser un punto de encuentro? Por ahora lo vamos a enfocar desde página web, metiendo investigaciones, documentos, datos. Sí. Más adelante, pues si se amplía el grupo, pues ya incluiríamos un foro o algo más. Ya. Y entrevistas que el visitante de esa página pueda incluir sus datos, es decir, su propia experiencia. Ya. Habéis hecho una serie de investigaciones. Yo tengo que apuntar el monasterio de Carmona, el hospital de Berta. ¿De Berta? Sí, en Granada. Tuve la ocasión, esa investigación en el hospital de Berta, tuve la ocasión de ir con Cristina Candela. Sí. Que me invitó y tuve la ocasión de ir con ella, sí. El monasterio de Carmona, en fin, muchos sitios. El convento del Calvario en Osuna. Ya. Sí. ¿Estáis en Málaga estás o dónde estás? Yo estoy ahora en un pueblo de la provincia de Sevilla, llamado Herrera. Herrera, provincia de Sevilla. Cuéntame un poco, Hospital de Berta, ¿qué encontrasteis allí? Pues era un día con bastante lluvia, una lluvia torrencial, y prácticamente fue un resultado muy positivo. Obtenimos mucha psicofonía. Y incluso una de ellas, de voces de niño, de mujer, que creo que sería la enfermera que habría allí. Sí. Un resultado bastante... Y luego ya al final, pues, tuvimos esa sensación de que nos estaban observando. Tuvimos apagón de aparatos, las pilas se gastaban automáticamente muy rápido y decidimos cortar la investigación y proponerla para otro día. Ya. Pero vamos, ocurrieron fenómenos que se suelen dar en estas ocasiones, como el apagón de móviles y las baterías que se agotan. Ya. Francisco, ¿el hospital estaba... el hospital está vacío, está abandonado?
Bueno, sí, el hospital está en plena sierra. Hay que coger un camino y tener un coche apropiado para llegar. Sí. Y los últimos metros hacerlo a pie porque está vallado y no se puede entrar con el coche. Sí. Está viendo la sierra y está, bueno, hay paredes y estructuras que están de pie. Sí. Sin embargo, otras están derruidas. ¿Y a qué se dedicaba antiguamente el hospital? Pues era un hospital de niños enfermos de tuberculosis. Tuberculosis. Ya. Entonces, la propia señora Berta, que tenía una hija enferma, si mal no recuerdo, pues con su dinero fundó ese hospital para curar a todos los niños que padecían ese mal. Ajá. ¿Y por eso se llama el Hospital de Berta? Sí, sí. ¿Es muy grande? Sí, es un local bastante grande y está en plena sierra, como ya te digo. Ya. ¿Quieres dar más datos para que se pueda localizar o mejor lo dejamos ahí en el misterio? Pues está concretamente en la sierra La Alfaguara. Alfaguara. Campamento La Alfaguara. Ya. Hay que tener, pues, hay que tener un guía porque como no sepa el sitio te pierdes por allí. Ya. ¿Sabíais ya que allí se daban fenómenos extraños o de repente os dio por ir y empezaron a pasar cosas? No, se daba fenómenos extraños tiempo atrás. Sí. Ha sido visitado por varios investigadores, vamos, no solo nosotros. Y se oyen allí psicofonías y fenómenos raros. ¿Ya pasasteis miedo? No, prácticamente no. No. Sabíamos a lo que íbamos, teníamos la mente en blanco, despejada, sí, porque hay que tener la mente despejada. Y quiero dar un pequeño consejo, si me lo permite. Por favor. Para ir a sitios para hacer psicofonía e investigar, pues hay que tener un poco de respeto, respetar el lugar y no sentir miedo. Si sientes miedo, mejor no vayas. Ya. Bueno, buen consejo. Habéis investigado también el convento El Calvario. ¿Dónde está ese convento? Pues este convento está en el pueblo de Osuna, provincia de Sevilla. Osuna. Sí, tirando en dirección carretera Martín de la Jara. Este convento, al igual que el convento de Carmona, bueno, la diferencia de este con el de Carmona es que el monasterio de Carmona ha sido visitado por numerosos investigadores y este está intacto, este no ha sido visitado por nadie. ¿Y está abandonado o...? Quiero aclarar una cosa por aquí. Sí. Este convento está en una finca privada. Sí. Está vallada y vigilada por un guarda y perro. Sí. No obstante, para entrar hay que pedir permiso al dueño. Bien, bien. ¿Vosotros lo pedisteis y estuvisteis ahí? Sí, tuve permiso del dueño, no había ningún problema y estuvimos 4 horas investigando, de 9 a 2 de la noche. ¿Y qué pasó? Pues muchas sorpresas. ¿Sí? Sí, psicofonía, pues como resulta de que era un monasterio muy grande, pues decidí dividir los grupos en móviles y fijos, es decir, poner unidades fijas y poner unidades móviles. Y vamos, y captamos un montón de psicofonías, fenómenos raros que nos pasó y demás. Y un apagón de velas porque estábamos dos de mi grupo estaban hablando y uno sintió como si le tocaran en el hombro. Sí. Y en ese momento pasó una ráfaga de aire entre los dos, como si algo invisible pasara y te pegara con la estela de aire que deja al pasar y se apagaron las velas. Y en ese momento se registró una psicofonía. ¿Y no os ponen los pelos de punta, Francisco, cuando pasan esas cosas? Cuando la escucho sí, pero vamos que no me asusto tanto, pero vamos que la psicofonía pone los pelos de punta. Algún día te la pediremos para que podamos... Mira, se me va la voz. Están a tu disposición. Algún día te la pediremos. Para terminar, el puesto de la Cruz Roja. ¿Qué puesto de la Cruz Roja es? Este puesto en su año era un colegio de niños. Luego fue restaurado en los años 70 para un puesto de primer auxilio en la carretera, en dirección Puente Genio Aguilar. Y obtuvimos varias psicofonías, hice varias preguntas y me respondieron. ¿Y qué te respondían? Pues hice varias preguntas, una de ellas, pues les pregunté, ¿cómo te llamas? Y dejo un espacio en blanco y a los 5 o 6 segundos la respuesta fue Benjamín. Le hice otra pregunta, ¿puedes oírme? ¿Me oyes? La respuesta fue sí. Qué curioso. Es decir, que no estamos solos, hay algo más. Eso te iba a preguntar, no estamos solos, el misterio nos rodea, ¿verdad? Sí,
sí, hay algo más. Francisco, para la gente, para terminar, ¿estáis abiertos a que la gente se pueda poner en contacto con vosotros, aumentar ese grupo de investigadores y lanzaros a la carretera a seguir investigando el misterio? Pues sí, aquí tiene cabida todo, siempre que vengan con formalidad y respeto. Bien, déjame que pongamos una musiquita, atentos, gente de Andalucía, si queréis conectaros con un grupo, Misterios en la Noche, enseguida os damos la página web. Francisco, y atentos todos, si queréis uniros a grupos de investigadores, muchas veces nos pedís grupos de gente seria que esté metida intentando abrirse paso en este mundo del misterio. En el Espacio en Blanco lo hacemos, o lo abrimos el camino. Misterios en la Noche, página web, Francisco. Sí, página www.misteriosenlanoche.com. Y Francisco Canela es uno de sus protagonistas, uno de sus organizadores. Francisco, gracias. Te emplazo para verte en Málaga o en cualquier otra parte de Andalucía. Volvemos enseguida y a que nos lleves a esos lugares, sobre todo al Convento del Calvario y al Hospital de Berta, que me llamó mucho la atención, ¿vale? Vale, cuando quieras, pues damos un paseo por ahí y hacemos algunas pruebas. Será un placer. Fuerte abrazo, gracias por tu contacto, por estar con nosotros. Nos vemos pronto, ¿vale? Vale, de acuerdo, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Y nos vamos, a punto de dar las 4, nos vamos. Los ganadores, aquí todo el mundo estamos hablando de lugares mágicos y sitios misteriosos, y hay gente que no va a dormir esta noche, no va a su casa porque le da miedo. Ojalá hayáis disfrutado del programa. Los ganadores: Rafael Bernabé de Vitoria, José María Cardo de Valencia, José Luis Sanz de Madrid, Irene Rubio de Burgos y Julia López de Salamanca. Seguiremos, habrá más premios. Gracias a todos por llamar y por participar en ese concurso del programa. No vino Anthony Blake, le deseamos que esté todo bien y que venga a visitarnos la próxima semana o en breve a demostrarnos esos tremendos poderes que tiene el ser humano y a alucinarnos con las cosas que hace. Ha sido un placer, os dejamos en 6 días, regresamos aquí a la siguiente cita del Espacio en Blanco con temas que no os debéis de perder. Viene gente desde México en exclusiva al programa y mucho más, y comenzaremos a contaros algunos de los nuevos planes y los viajes del Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y toda la programación de Radio Nacional. Gracias a Rubén de Felipe, que cuidó nuestro sonido en esta hora. Nos vemos, cuidaros, ha sido un placer.